Bienvenidos amigos, estamos ya en nuestro episodio 4, nuestro estudio número 4, descubriendo verdades de la palabra de Dios y conociendo más de Jesús. La pregunta de hoy de nuestro estudio es: ¿cómo comenzó el problema o dónde empezó el sufrimiento del ser humano? Buena pregunta, ¿verdad? Te la has hecho seguramente. Quédate que estudiamos eso. Muy bien, nuestra primera pregunta es: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? El pecado nos ha traído bastantes dolores de cabeza, enfermedad, muerte, tristeza, dolor, todas cosas que como seres humanos detestamos y sufrimos. Ahora, todo esto fue causa del pecado. ¿Dónde comenzó y cuándo? Vamos a ir al texto de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9 y vamos a descubrirlo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Muy bien, aquí acabamos de ver, de escuchar que este problema se inició en el cielo, antes incluso de la creación del mundo. ¿Y en quién comenzó? Bueno, en un ángel. ¿Cómo puede ser, Gary? Si en el cielo no era todo perfecto. Sí, era perfecto, pero había una cosa interesante. Dios siempre a toda criatura le da libertad, la libertad de elegir. Y este ángel decidió elegir algo distinto a la propuesta divina. Decidió dudar y empezó a generar dudas en otros de los que lo rodeaban. Esto inició toda esta batalla que leíamos recién en Apocalipsis y que terminó dando por consecuencia que Lucifer y sus ángeles fueran echados del cielo. Ahora, la segunda pregunta es: ¿y todo eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo comienza el problema del pecado en el planeta Tierra? Bueno, en Génesis 2 vamos a leer a continuación cuál era la señal de fidelidad del ser humano hacia con Dios en el jardín del Edén. Escuchemos. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Muy bien, acabamos de escuchar que esa señal que Dios había puesto en el jardín del Edén era un árbol al cual ellos debían evitar estar cerca, pero por sobre todas las cosas, tomar el fruto de ese árbol y comerlo. Tristemente, vamos a leer ahora en Génesis capítulo 3 qué fue lo que ocurrió, pero tengo un spoiler. La cosa no salió bien. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni tocaréis en él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y comió con ella. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Sí, en desobediencia. La desobediencia no es otra cosa que falta de fe, desconfiar acerca de que lo que Dios propone es lo mejor para nosotros. Y así, Eva, engañada por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, cayó en su trampa y tomó del fruto. Y luego fue y lo compartió con Adán, quien también aceptó este triste hecho. Sino que vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros, para no escuchar. Isaías 59, versículo 2, nos dice que el pecado produce separación entre nosotros, los seres humanos, y Dios. Claro, esta separación tiene una consecuencia. Y esta consecuencia nos está vinculada a la siguiente pregunta, que es: ¿qué es pecado? Vamos a leerla juntos a continuación en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Muy bien, acabamos de leer que cuando nos separamos de Dios,
naturalmente quebramos, rompemos las leyes de Dios. El pecado es infracción de la ley, es ir en contra de la voluntad divina. Y esto nos trae todas las consecuencias que ya hemos visto, porque nos pone, aunque no querramos, del lado del enemigo de Dios. Aquel en quien inició el problema del pecado y que ha generado este desastre en nuestro planeta. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Gary, tarde o temprano, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué dice la Biblia acerca de cuál es la consecuencia del pecado? Vamos a ir al libro de Romanos, que nos va a aclarar este punto. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, allí Romanos 6:23 da una declaración que quizás nos choca, nos impacta, nos asusta quizás. La paga del pecado es muerte. Ahora, si seguimos leyendo el texto, hay ahí una promesa maravillosa, que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, sin lugar a dudas, este es un asunto serio. Tenemos que aprender a elegir lo mejor. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque nuestra confianza en Él nos evita la desobediencia. Pero esto no se va a lograr sin un vínculo y una relación con el Señor para, como leíamos en Isaías, mantenernos unidos a Él. Me gustaría, cerrando este episodio, el poder compartir con vos algunos consejos prácticos para que este estudio lo podamos ir poniendo en práctica, sí, desde ahora. El primero, alejate del pecado lo más que puedas. Ay, ¿cómo hago, Gary? Bueno, si permanecemos unidos a Dios, estudiando su palabra, en oración, como ya hemos estudiado, eso nos va a permitir en ese vínculo con el Señor estar lo más lejos del pecado posible, unidos a Jesús. Por otro lado, déjame decirte que tenemos que evitar aquellos lugares donde las tentaciones quizás están más fuertes. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, qué cosas son nuestros mayores desafíos. Ahora déjame asegurarte que hay una promesa en la Biblia que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él está interesado en ayudarnos y Él está, por sobre todas las cosas, deseoso de estar a nuestro lado para que tengamos una vida feliz. El pecado, todas sus consecuencias traen dolor y, por supuesto, la causa final, la muerte. En cambio, al lado de Cristo tenemos la posibilidad y el regalo de la vida eterna. Es fácil. El Señor quiere que estemos de su lado. ¿Te parece que le pedimos esto en oración al Señor? Querido Dios, realmente el pecado y sus consecuencias nos hacen sufrir. Muchas de las cosas que estamos sufriendo en este momento, como país, como mundo, son causa del pecado. Por eso, Señor, queremos estar lo más lejos posible del pecado. Y sabemos que eso no lo vamos a lograr por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas, sino aferrados a ti, orando, estudiando la Biblia, teniendo un vínculo, una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano a cada momento, para serte fieles en todas las áreas de nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Ya sabes que puedes encontrarnos en las redes sociales que ves en pantalla. Si deseas entrar en contacto con nosotros, puedes hacerlo al +54 911 3350 4097.